¿Lo de qué? ¿Lo de qué? Ay, la tengo acá, la necesito para mi cámara. Un segundo. Ay, ya vi que habían tardado un poquito los demás. Adelante. Los que van atrasados pueden exponer. Félix. ¿No está Félix? Ah, ya llegó, ya llegó. ¿Se me da chance para compartir la pantalla, profe? Ahorita que llegue Félix, ya estoy compartiendo. Ya está listo. Cuando quieras, Félix, adelante. Chala, obviamente está tratando de entrar otra vez Félix. El compañero no puede entrar, parece. No tiene problemas con su internet. Dice joining. Ya tiene como 2 minutos con el joining. ¿Ya está? Adelante, Félix. ¿Dónde te quedaste? Bueno. Sí, adelante. Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Sí, te escuchamos. ¿Y Creo tú? que estaba fallando mi internet porque no me conectaba. Sí, es lo que se ve ahí. ¿Me escuchan bien? Sí.
Procede, compañero. Puedes comenzar, Félix. Vas atrasado. Le volvió a salir el compañero. Qué caray, hombre. Tiene problemas con su internet, de veras. No, es una pena. Siguiente equipo. Israel Aguilar, Chu, Jesús Cortés y Kevin Park. Puede comenzar Kevin en ese caso. ¡Ay! Jesús Cortés, ¿estás acá? Israel Aguilar. Sí, estoy acá. Ok, pues ustedes dos entonces van a exponerse. El compañero Félix va a tener que esperar su turno. Está tratando de entrar otra vez. Ustedes inician, chavos. Pueden compartir su historia. Gracias. Ok. Pues a nosotros nos tocó desde el 5.6, que es el controlar el alcance. Dale, gracias. Adelante. Ok. A mí me toca hablar primero. El controlar el alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto. Se gestionan cambios en la línea en la línea base de la clave de este proceso es permitir mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto. Bueno, el siguiente gráfico muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. Aquí vemos las entradas, el plan de la dirección del proyecto, la documentación de los requisitos, la matriz, datos de desempeño del trabajo, archivos de los procesos de la organización. Las herramientas dado caso son análisis de variación. Y las salidas, pues, se ven acá, información de desempeño, trabajo, solicitudes, autorizaciones y esto. El siguiente gráfico es un diagrama de flujo de los datos del proceso. ¿Se ve, maestro? Sí, Sí, ok. sí, se ve. Pero, a ver, ¿te puedes aumentar nomás un poquito el porcentaje de visualización? ¿Qué cosa? ¿Puedes aumentarle el tamaño de la imagen nada más? Ahí con el símbolo de más. Ahí, no, compañero, en el visualizador. ¿Cuánto más? Hay un símbolo de más, ahí un poquito más. Ándale. Ahí está bien. Adelante. Bueno, ok. Bueno, este es el diagrama de flujo que tiene la empresa. Manda activos a la organización. El punto medio es el control del alcance, control del alcance. Y las salidas como documentos del proyecto que, bueno, al final salen las autorizaciones, los documentos del proyecto. Arriba se ve la parte de compilación de requisitos, lo que son las documentaciones y la matriz. Aquí lo dice. Ahora, Sigue. Aquí están las entradas, salidas. El control del alcance de los cambios solicitados. Preventivas o colectivas de combinadas se procesan a través del proceso de realizar el control integrado de los cambios.
Aquí dice que también se vea en la sección 4.5. El proceso controlar el alcance también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando sucede y se integra con los procesos de control. La expansión y controlada del alcance del producto o del proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deformación. Los cambios son inevitables, por lo tanto es obligatorio para todo el proyecto contar con algún tipo de proceso para controlarlo. Control de alcance, entradas. Aquí tenemos plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2. Para controlar el alcance utilizan la siguiente información del plan para la dirección del proyecto. La línea base del alcance, que se compara con los resultados reales para determinar si es necesario hacer un cambio, una acción preventiva o colectiva. Eso será el caso. El plan de gestión del alcance del proyecto. Se define la manera en que se realizará el monitoreo y el control del alcance. Gestión de cambios. Define el proceso para gestionar los cambios en el proyecto. Gestión de la configuración. Define los elementos que son configurables, los que requieren un control formal de cambios y el proceso para controlar los cambios de estos elementos. El plan de gestión de los requisitos. Este plan es subcomponente del plan para la dirección del proyecto y describe cómo se analizan, documentarán y gestionarán los requisitos del proyecto. Continúa, adelante. Documentación de requisitos. Los requisitos debían ser claros, medibles y comprobables, trazables, completos, coherentes y aceptables para interesados clave. Los requisitos bien documentados facilitarán la detección de cualquier desviación en el alcance acordado para el proyecto. La ATIS de trazabilidad de requisitos ayuda más que nada a detectar el impacto de cualquier cambio o desviación en la línea base de alcance sobre los objetivos del proyecto. Y datos de desempeño de trabajo. Los datos de desempeño de trabajo pueden incluir el número de solicitudes de cambio recibidas, el número de solicitudes aceptadas o de entregables que se han completado. Y si no me equivoco, estos son los puntos que me toca hablar y ahorita le toca hablar a mi compañero Jesús. Adelante. ¿O me equivoqué, Jesús? Creo que te leíste uno de más. Ahí está. Bueno, está bien. Puedes bajar un poco más a donde sigue. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca de los activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso, controlar el alcance, incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control del alcance, los métodos de monitoreo y comunicación y las plantillas que se utilizarán. Controlar el alcance, herramientas y técnicas. Análisis de variación. El análisis de variación es una técnica para determinar la causa y el grado de la diferencia entre la línea base y el desempeño real. Las medidas del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación
con respecto a la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del control del alcance del proyecto incluyen determinar la causa y el grado de desviación con la relación a la línea base del alcance. Sección que es 5.4.3.1 y decidir si es necesario efectuar acciones correctivas o preventivas. Eh, Significa que el análisis de la variación es ver del modelo base que se tenía planeado y ya el que ya se tiene ahorita ya, el producto, o van a ver si es similar a lo que se tenía pensado o varió en algo. ¿Puedes bajar? Controlar el alcance de salidas. Información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo producida incluye correlaciones y contexto sobre el desempeño del alcance del proyecto en comparación con la línea base del alcance. Puede incluir las categorías de los cambios recibidos, las variaciones del alcance identificadas y sus causas, el impacto de estas en el cronograma o en el costo y el pronóstico del desempeño futuro del alcance. Esta información proporciona una base para tomar decisiones relativas al alcance. Ya aquí, información de desempeño del trabajo es básicamente casi lo mismo como el anterior, solamente que aquí ya se tienen las causas y ya está identificado en dónde está el problema de qué fue lo que se modificó o en qué varió. Va. Solicitudes de cambio. El análisis del desempeño del alcance puede dar lugar a una solicitud de cambio, el de la línea base, del alcance o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas o correctivas, reparación de defectos o solicitudes de mejora. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento de acuerdo con el proceso, realizar el control integrado de cambios, que está en la sección 4.5. Y ya acá la solicitud de cambio es ya cuando se está solicitando, como dices que tiene un error en allá y está solicitando una mejora, una corrección. Siempre nos da a entender acá de que para hacer un cambio necesitas primero hacer una solicitud y ver que te la acepten. Y ya sería todo por mi parte. Ya lo demás le toca a Kevin. ¿A quién le toca ahorita? Me tocaba Kevin, pero creo que no se encuentra. Qué Kevin, caray. como siempre. Qué raro. Está bueno, chavos, ni modo. Cuando le toca a Kevin, le tocará doble o triple ración de látigo en ayunas. Creo que ya sería quíntuple, maestro. Fácil. Muy bien. Ni modo. Siguiente equipo. Ah, no. Que de una vez pase Félix, que ya está acá. Esperemos que ya no tenga problemas de internet. Dale, Félix. Pasa tu parte que te falta. Ish. Muy bien, profe. Bueno, a mí me tocó lo que es el validar el alcance. Voy a explicar lo que es la parte de las salidas. Eh, las salidas están divididas en varios puntos, en varios conceptos, y uno de ellos es el entregables aceptados. La validación del alcance que se suele hacer a continuación del proceso. eh, este es donde los productos entregables completados son verificados, y también incluye la documentación de respaldo recibida del cliente y con el reconocimiento de la aceptación por parte del interesado. Este proceso es ejecutado de forma sistemática y periódica
durante todo el ciclo de vida del proyecto hasta que se pueda activar el proyecto. Como segundo concepto dentro de las salidas de lo que es validar el alcance, en el PMU encontramos lo que son como segundo punto las solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio son que durante el proceso de validación del alcance pueden generarse solicitudes de cambio, normalmente solicitudes de reparación de defectos que se gestionan a través del proceso. Como otro punto dentro de las salidas, encontramos lo que son la información sobre el desempeño del trabajo. Esto genera información sobre el proceso del proyecto y el rendimiento de trabajos. Por ejemplo, que entregables han sido completados y ya validados. ¿Le puedes bajar más, Ish? Ok, vamos en lo que es las actualizaciones. Las actualizaciones de los documentos del proyecto. Un ejemplo de todo esto sería el rendimiento del alcance conseguido. Eh, eh, es decir, que los productos entregables sí, intermedios definitivamente acabados que han sido aceptados ya por el cliente. Y, a ver, bájale otro, creo que sería todo. Sí. ¿Crees que sería todo? Sí, profesor, no eran esos Bueno, puntos los que me faltaban. correcto. Entonces retomamos entonces con los otros equipos. Vamos con el equipo correspondiente a Cindy Tun, Carlos Canché Canul y Belém. Muy bien. Ya podemos ver aquí lo que van a exponer sus compañeros. Procedan cuando gusten. Bueno, a nosotros nos tocó hablar de gestión de tiempo del proyecto. Consiste que es necesario garantizar que el proyecto posea un plano variable para ejecutar con el éxito de la entrega de resultado esperado por el cliente. Es decir, en el tiempo que contienen los procesos de dirección de proyectos para estudiar y establecer qué tiempos es necesario para garantizar que el proyecto posea un plazo variable para ejecutar la entrega del resultado. Aquí tenemos los procesos, que son el cronograma del proyecto. Es un calendario para el plan definido por el director del proyecto, es decir, establecer unos plazos razonables, realistas, medibles y pactadas con el equipo del proyecto y el cliente. Definir las actividades. Esto quiere decir especificar las actividades que se realizarán en el proyecto. Secuenciar las actividades. Es la que depende del que acaba de decir, definir las actividades. Igual puede llevarse a cabo mediante la utilización de un software de gestión de proyecto o mediante técnicas manuales. Estimar los recursos de las actividades. Consiste en estimar el tiempo de recurso que se utilizará para las actividades del proyecto. Estimar la duración de las actividades. Consiste en estimar
en estimar un tipo de recurso que se utilizará para las actividades del proyecto. Desarrollar el cronograma. Aquí se empezará a desarrollar las secuencias de actividades, es decir, programar las actividades que se realizarán con el tiempo, forma, de igual manera hacerlos más rápido y eficaz. Baja. Controlar el cronograma. Ese se trata de monitorear cómo está yendo las actividades del proyecto, o sea, en cómo van avanzando, de igual manera revisar si hubo algún cambio o actualización en el proyecto, y esos apuntarlos en el cronograma. Y bueno, en conclusión, obtener una mejor panorámica de las actividades y prioridades que se tienen en el proyecto, y de igual manera concluir el proyecto a tiempo, logrando el alcance del proyecto en tiempo, costos y calidad requerida por el cliente. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar la descripción general de la gestión del tiempo del proyecto. El primer punto a considerar A ver, es compañero, la plan. un segundito antes de que comiences. ¿Puedes Ok. aumentar un poquito el tamaño de tu... Ándale, otro poquito más. Sí, está mejor así, gracias. Puedes continuar. Bueno, el primer punto es planificar la gestión del cronograma. Establece procedimientos y documentación que es necesario recopilar para la planificación, ejecución y control del proyecto. Este proceso proporciona orientación y dirección acerca de la forma en que se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. Del mismo modo, puede llevarse a cabo mediante técnicas analíticas complementadas con reuniones y el juicio experto del propio director del proyecto. El segundo punto a tratar es la definición de las actividades. Con este paso se busca identificar y documentar las acciones concretas que será necesario realizar para producir los entregables del proyecto. Este proceso se extraerá de una lista de actividades y se acompaña de los atributos de cada una de las actividades. El siguiente punto es una secuencia de actividades. Define las relaciones entre las distintas actividades del proyecto, estableciendo para ello la secuencia lógica del trabajo, que garantiza la mayor eficiencia teniendo en cuenta las restricciones del proyecto. La estimulación de recursos necesarios para cada actividad. Se trata de hacer una aproximación lo más preciso posible del tipo y la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo cada actividad. Para completar este proceso es preciso identificar no solo la clase y el volumen de recursos que se emplearán, sino también sus principales características, ya que así se minimizan los riesgos relativos de cálculo de costo y de duración. La estimación de la duración de cada actividad ofrece una visión muy clara del número de periodos de trabajo necesarios para completar las actividades individuales con los recursos estimados. Estos cálculos proporcionan la información suficiente para conocer la cantidad del tiempo que cada actividad requiere para completarse. El desarrollo del cronograma del proyecto se lleva a práctica analizando cada secuencia de actividades, sus duraciones, los requisitos aplicados de los recursos y por supuesto también las restricciones. Una vez completado, debe mostrar las fechas previstas para completar todas las actividades del proyecto que se recogen. Y por último, el control del cronograma. La función más importante de ese proceso es proporcionar los medios para identificar desviaciones de forma prematura, estando en disposición de plantear las acciones concretas y necesarias. Cronograma del proyecto. Acá se puede ver
que en Perdón. primera, Sí, Cindy Tun. Nada Sí. para recordarles el tiempo que está consumiendo. Faltan 9 minutos para que tengan el tiempo su cálculo para terminar su presentación. aquí tenemos modelo de programación, en donde se representa el problema, la herramienta de programación, que acá son para poder para que se pueda hacer los cronogramas, que sería como el planner, el dog project o cake plato. El método de programación sería, por ejemplo, el CPM, que es como que un modelo de paga por publicidad en Internet, que cada que el anunciante pague, el anuncio se visualizará. La información del proyecto, que es en donde datos específicos del proyecto, ya sea actividades o recursos de duración, de dependencia, restricciones, calendarios y retrasos del hilo. Y para hacer un cronograma, estos serían sus ejemplos, que podría ser una lista de actividades, un diagrama de barras o también un diagrama de red, que es una representación visual de una red de computadoras o de telecomunicaciones. Y ya termina mi parte. ¿Quién sigue? Ya fue todo. ¿A poco así de rápido? Entonces, los diagramas se tienen que explicar más a detalle. Caray. Mucho más a detalle. Su detallote. Bueno, chavos. Nos toca la siguiente clase el día viernes, chavos. Cuarto. ¿Vale? Lo que sí les quiero pedir ahorita, aprovechando que ya están avanzando, necesitamos que entreguen sus actas de inicio de proyecto. Creo que con el maestro Elías tienen que checar los proyectos que están realizando ahorita de programación y tienen que entregar sus documentos por equipo en el formato que ustedes ya vieron en el Moodle, en el formato que está en Word, y deben llenarlo. La siguiente clase me lo entregan, por favor, y vamos a empezar a trabajar con el Dot Project para poder empezar a subir todos sus WBS, ¿sí? Todos sus trabajos que ustedes actividades que han estado realizando para poder lograr ese proyecto que ustedes tienen pendientes para el final de cuatrimestre. ¿Dudas hasta acá, chavos? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Eso espero. De todos modos, acuérdense que subimos esto aquí en el WhatsApp, digo en el YouTube para que lo puedan ver, y en el WhatsApp Sí. para que lo chequen en YouTube. ¿Vale? ¿Está bien, profe? Le dicen a Fernando Pineda que te le extrañan. Te van a... Sobre todo tú, Marcos. Por No ahí. está Marcos. Uy, ese apeló Marcos, mira nomás. No entró. Ya lo vi. Vamos a tener que reventarles. Aprovechando que todo queda en evidencia aquí. Está bien. Dale, profe. Ahí le comentan si quieren a los chavos porque tienen que entregar el próximo viernes la acta ya
bien hecha, por favor. El acta de inicio del proyecto con todo lo que debe llevar. Está bien. Correcto, chavos. Cuídense. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Cortando ahorita sesión, chavos. Recuerden que tienen que cuidarse, chavos, porque hay una cosa importante. Los jóvenes también se mueren. ¿Mm? Cuídense. No les voy a tocar nada por allá. Algún bicho. Cortando.